Decía la palabra del Señor. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Vamos a pararnos ahí, vamos a orar al Señor y luego tendremos de parte del Señor lo que Él quiera hablarnos. Oremos todos. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios eterno, he aquí en esta mañana ante tu presencia estamos. Te damos gracias, Padre, por tus bendiciones. Gracias, oh Dios, por esta bendición de poder estar aquí en esta mañana adorando y glorificando tu nombre eterno. Gracias, Padre, porque en esta mañana podemos alabarte y glorificarte con libertad, conforme a cómo serás alabado y glorificado por toda la eternidad, oh Dios. Ahora, Señor, te rogamos, tú te manifiestes poderosamente en esta mañana y hables a nuestros corazones y nos enseñes lo que debemos conocer en esta hora en la cual nosotros estamos viviendo, Señor. Ahora, oh Dios eterno, Dios santo, tú eres nuestro maestro, así como también tú eres nuestro profeta, porque tú eres el Dios eterno, el Espíritu eterno, el cual eres el que te manifiestas a través de los diferentes vasos tuyos, y de acuerdo, Señor, a la forma en que te has de manifestar en cada vaso, pues pones uno de los ministerios tuyos para manifestarte conforme al plan y propósito tuyo. Oh Dios eterno, tú eres el único profeta y cuando quisiste manifestarte como profeta, profetizando, dando a conocer, revelando todos los misterios y diciendo las cosas que habrían de acontecer y las que ya acontecieron y las que están aconteciendo, tú colocaste ese ministerio de profeta mayor en nuestro amado hermano Branham y te manifestaste plenamente a través de él. Y Señor, tú hablaste, profetizaste, revelaste e hiciste todo lo que tú haces a través de un ministerio de profeta mayor. Y en ese ministerio de profeta mayor, tú te manifestaste en toda tu plenitud, oh Dios. Ahora, Dios eterno, en este tiempo actual en que vivimos, sabemos que toda la revelación de tu palabra tú la traíste ya. Y ahora lo único que necesitamos, Señor, es ser enseñados por ti para conocer lo que ya tú revelaste. Por lo tanto, te rogamos que tú manifiestes ese atributo tuyo, ese ministerio tuyo de maestro y nos enseñes tú mismo. Manifiesto como maestro, nos enseñes tú mismo tu palabra que ya revelaste a través de tu manifestación en carne en nuestro hermano Branham. Señor, te rogamos nos enseñes. Si tú no nos enseñas, estaremos perdidos, enredados en lo que ya tú revelaste, Señor. Oh Dios eterno, permítenos tener tu presencia manifiesta en esta mañana, en ese ministerio tuyo de maestro, y verte a ti, Señor, manifiesto tú como maestro enseñándonos tu gloriosa palabra. He aquí en tus manos estamos, oh Dios eterno, unge a cada hermano, unge los oídos de cada hermano para oír tu palabra, unge, Señor, los corazones de cada hermano para recibir tu palabra, Señor. De modo que todos, Señor, entendamos y creamos lo que tú nos has de enseñar en esta mañana. Dios eterno, te lo pido todo en tu nombre eterno y glorioso, William Marion Branham, el Hijo de David, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Amén. Pueden sentarse. En esta mañana vamos a ponerle como tema, vamos a platicar
en esta mañana sobre el tema el día del Señor. Ese es el tema que en esta mañana nos llama la atención y sobre el cual hemos de recibir del Señor la enseñanza que el Señor tenga para nosotros en esta mañana relacionado con el día del Señor. El día del Señor, conforme a como Dios nos ha hablado a través del hermano Branham, el día del Señor ni es sábado ni es domingo, ni es jueves, ni es viernes, ni es ninguno de esos días hablando de días literales. Más bien estos días literales de la semana, más bien entre esos días de la semana hay uno que tipifica el día del Señor. Pero en sí, ese día no es el día del Señor. Pero ese día tipifica el día del Señor. Y el día de la semana que tipifica el día del Señor es el día domingo. El día domingo tipifica el día del Señor porque el día domingo es el día octavo. Y el día octavo es el primer día de la semana que ha de comenzar y es el día octavo de la semana. Ahora sabemos que el día octavo de la semana no pertenece a esa semana que ya pasó, sino que pertenece a la semana que ha de comenzar. Por lo tanto, viendo que esto es de esta manera, entonces sabemos que el último día de la semana es sábado, pero domingo es el octavo día, que viene a ser también el primer día. Así es que el día domingo, hoy que es día domingo, no pertenece a esta semana que pasó. El último día de esta semana que pasó es el día de ayer, día sábado, pero hoy es domingo y es el primer día de la semana esta que está comenzando. Hoy comienza esta semana y ya mañana lunes es el día número 2, el día segundo de esta semana. Martes es el día número 3 y luego el sábado es el día número 7 de esta semana que comienza ¿cuándo? Comienza hoy. ¿Ve usted? Entonces, podemos ver que nosotros estamos viviendo en un momento, en un tiempo, el cual nosotros tenemos que entender para no estar confundidos en cuanto a los tiempos y las sazones. Porque en los tiempos allá en que el Señor Jesucristo vino, el Señor Jesucristo, cuando se encontró con aquella generación religiosa que lo estaban esperando y habían predicado bastante acerca de la venida del Mesías, cuando vino, no conocieron su día, no conocieron el día en el cual estaban viviendo. No días de la semana literales, sino el día espiritual, el tiempo espiritual en el cual se estaba viviendo. Y ellos quisieron seguir en el día de Moisés. Ellos quisieron seguir en las edades de la iglesia del Antiguo Testamento, porque así como la iglesia del Nuevo Testamento tuvo 7 edades de la iglesia, también la iglesia del Antiguo Testamento tuvo 7 edades de la iglesia. Pero cuando el Señor Jesucristo apareció en la tierra, ¿qué pasó? Aquel era otro día. Aquel no era ninguno de los días de las 7 edades de la iglesia hebrea en la ley. Aquel era el día octavo para las edades de la iglesia de la ley. ¿Ve usted? Así es que, vean ustedes, así como la iglesia gentil tuvo 7 edades de la iglesia, también la iglesia hebrea tuvo 7 edades. Eso, hermano Branham lo dice. Se lo voy a buscar porque no quiero que se le quede en la mente si lo dice o no lo dice. Se lo voy a buscar por aquí. Quiero que lo vean. Página 84 de este libro de notas. No sé qué página sea en el de ustedes, que es grande. Dice, ahora fíjense los días de Elías. Cuando habían rechazado a Elías como profeta, ese hilo chico de la edad de la iglesia de la antigüedad, uno de estos días
Uno de estos días lo traeré y les enseñaré que Israel tuvo 7 edades de las iglesias también y tipificó exactamente con esta. ¿Ve usted? Yo creo que eso pues concluye el caso. Ahora, si no hemos visto dónde el hermano Branham pues coloca cada edad y la sitúa con estas edades, las tipifica algún día, entonces las hemos de tener nosotros explicadas allá. Así es que o la explicaremos en alguno de los mensajes para ver todo esto, pero ya hemos visto esto. Israel también tuvo 7 edades. Pero cuando apareció el Señor Jesucristo, aquella para la iglesia hebrea, ellos estaban viviendo en su 7ª edad, que tipificaba la edad de la Odisea acá en el Nuevo Testamento. O sea, ellos estaban viviendo en una edad de la Odisea. El tiempo de los fariseos y saduceos, aquel tiempo en que ellos estaban viviendo, cuando el Señor apareció, aquello tipificaba también y era el tiempo igual al tiempo de la edad de la Odisea en este tiempo final. Ellos estaban viviendo en su última edad y cuando Juan el Bautista apareció y apareció el Señor Jesucristo, allí concluyó la 7ª edad de ellos y estaba comenzando la edad de la palabra, porque Él era la palabra en carne humana. Él era la palabra hecha carne, así es que aquella edad era la edad de la palabra. Y al ser la edad de la palabra, los religiosos de aquel tiempo no quisieron pasar a la edad de la palabra, no quisieron pasar a Cristo y se quisieron quedarla ya en su 7ª edad, que era la última que le quedaba y ya delante de Dios había terminado. Por lo tanto, vemos que la misma condición espiritual en que está la Odisea en este tiempo era la misma condición en que estaba la iglesia hebrea en su última edad allá. ¿Cómo es que está la iglesia gentil acá, la 7ª edad de la iglesia? Concluyó delante de Dios, ya Dios no tiene nada que ver con ella, por lo tanto Dios no trata con ellos allá. Entonces, fíjese el diagnóstico que Dios le da a la iglesia gentil en su 7ª edad. Dice que ella dice que es rica y que no tiene necesidad de nada. Así decían también ellos. Nosotros no tenemos necesidad de nada, nosotros tenemos a Moisés. Nosotros creemos a Moisés. No tenían necesidad de la palabra que estaba en carne humana allí, según ellos. Acá también la iglesia gentil, la edad de la Odisea, dice la misma cosa. También ella dice, yo soy rica. También encontramos que Dios luego le dice, yo te voy a decir lo que yo pienso acerca de ti. Tú dices lo que tú piensas acerca de ti. Pero yo voy a decirte a ti lo que yo digo o lo que yo pienso acerca de ti. Yo te voy a decir a ti realmente cómo tú estás delante de mí. Entonces le dice, tú estás ciega, pobre, miserable y desnuda y no lo sabes. ¿Y qué es eso? En términos espirituales, una persona que está ciega y desnuda y no lo sabe, pues es una persona que está loco acá en lo natural. Entonces al Señor decir que la iglesia gentil en su última edad, en la edad de la Odisea, está en esa condición, ¿qué es eso entonces? Está loca espiritualmente y no lo sabe. Porque hay locura física y hay locura espiritual. Y la locura física es mala, pero más mala es la locura espiritual. Entonces, usted puede ver entonces cuál es la condición de la iglesia gentil en su última edad, porque ya terminó delante de Dios y ya Dios no está dentro de ella. Y si Dios no está dentro de ella, ¿quién es el que está dentro de ella? Por eso es el mensaje titulado El Edén de Satanás. Porque Satanás ha hecho su Edén, ¿dónde? En ella. Esta última edad de la iglesia es el Edén de Satanás y ahí está su trono preparado, pero Dios no está ahí. Él no está ahí. Él está en su Edén y su Edén no es la 7ª edad. Su Edén es, ¿cuál? La edad de la palabra. ¿Ve usted? Así es que encontramos que Dios tiene su Edén, el Edén de la palabra, y el diablo tiene su Edén también, el Edén de la Odisea. ¿Ve usted?
Ahora, fíjese que el mismo diagnóstico que dio el Señor acá en este tiempo es el mismo diagnóstico que le dio el Señor a la edad de la Odisea de la iglesia hebrea. Hablando allá del tiempo en que vino el Señor, ellos estaban viviendo en la edad de la Odisea, pero estaba comenzando allí en medio de ellos la edad de la palabra, porque la palabra estaba en medio de ellos en carne humana. Ahora, ¿cómo le dijo el Señor allá a ellos, a esa última edad de la iglesia hebrea y a sus líderes? Él le dijo, ciegos, guías de ciegos. ¿No es lo mismo que le dice a la Odisea acá? Ciegos, guías de ciegos. Los líderes estaban ciegos, eran ciegos, y las gentes de esa edad, ¿cómo estaban? Ciegos también. Ciegos, guías de ciegos. El pueblo era ciego y los líderes también. Y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Pero usted, eso es lo que dijo el Señor. Así es que aquella última edad de la iglesia hebrea estaba en las mismas condiciones en que está esta última edad de la iglesia gentil, que es la edad de la Odisea. Entonces, las mismas condiciones, las mismas exigencias de ella, y Dios también requiere la misma cosa en este tiempo como lo requirió allá. Así es que es la misma condición. Ellos quisieron seguir allá en su dispensación de la ley, con las cosas que correspondían para aquel tiempo, y no querían saber nada. Estaban ricos. No tenían necesidad de que nadie les enseñase. Cuando allí estaba delante de ellos, ¿quién? La palabra en carne humana, para revelar todo lo que tenía que ser revelado en aquel tiempo y enseñarles el camino correcto y darles a conocer la nueva dispensación que estaba comenzando allí. Ahora, aquel fue el día del Señor para el tiempo aquel, al terminar la dispensación de la ley. Entonces llegó el octavo día, hablando en términos espirituales, llegó el octavo día. Por eso usted encuentra, fíjese, usted encuentra cuando era presentado los primogénitos, cuando era presentado el niño varón delante del Señor. ¿El día qué? Octavo. ¿Ve usted? Y el Señor Jesucristo fue presentado ¿cuándo? El día octavo. ¿Qué es? ¿Qué? El día octavo representa eternidad. A los 8 días de haber nacido, era presentado cada niño varón. También encontramos que el Señor resucitó ¿cuándo? El día octavo, que es el día domingo. Entonces, veamos que el día octavo lo que representa es eternidad. Por lo tanto, representando eternidad, siendo un día eterno, entonces representa ¿a quién? A Dios, a Cristo, porque Dios es eterno. Entonces el día que representa a Dios, el día que representa a Cristo, el día de la semana es el día octavo, o sea, el día domingo. Ahora, viendo estas cosas literales, días literales, tipificando días espirituales, y cuando se habla de días espirituales no se habla en cuanto a horas, en cuanto a minutos, horas, tiempo o años. Se habla de días en lo espiritual, representa temporadas o edades. Así es que un día delante del Señor es como ¿qué? Como 1000 años. Y 1000 años como un día. Así es que viendo que esto es de esta manera, entonces vamos nosotros a ver más de cerca el día del Señor, lo cual fue representado o tipificado por un día literal, tipificado, pero que ese día literal no es el día del Señor, sino que tipifica al día del Señor. Entonces, ese día del Señor es un día que está compuesto por cierta cantidad de años. Fíjese, cuando el Señor habló acerca del pueblo de Israel y dijo que después de 2 días les daría vida, ¿qué es eso? Después de 2 días les daría vida.
Eso es después de los 2000 años aproximadamente de la dispensación de la gracia, entonces le daría vida ahora cuando les envíen los dos profetas. ¿Ve usted? Después de 2 días, después de 2 milenios, porque un día delante del Señor es como 1000 años. ¿Ve? Después de 2000 años, Dios volvería a darles vida a ellos enviando los dos profetas allá a ellos en la gran tribulación. Ahora él que se ponga a tomar la palabra, la letra de la palabra sin saber el significado, el contenido de esa letra, se encontrará perdido en la misma palabra. Ahora, fíjese, también encontramos que la Escritura dice que en los postreros días Dios derramaría de su espíritu sobre toda carne. Las personas, la gente están esperando que eso sea este tiempo final, cuando los postreros días, no dice en el postrer día, sino en los postreros días yo derramaré de mi espíritu. Esos postreros días en los cuales Dios derramaría de su espíritu, ¿cuándo era o cuándo sería? Esos postreros días serían los postreros 2000 años, que son, ¿qué? Los 2000 años de la dispensación de la gracia. En esos postreros días, en esos 2 últimos días, en esos 2 últimos 2000 años, Dios ha estado derramando de su espíritu sobre toda carne desde el día de Pentecostés para acá. ¿Ve usted? Entonces, vemos que usted tiene que saber qué es lo que dice esa palabra, porque si no, usted estará perdido. Bueno, todas las religiones están esperando que eso se cumpla ahora en estos días, cuando son esos 2 días que componen las 7 edades de la iglesia. Durante ese tiempo, esos 2 días, Dios ha estado derramando de su espíritu. Ahora, se lo voy a leer aquí. Dice Dios a través del hermano Branham en la página 11 del mensaje titulado ¿Por qué fue a pastores o por qué tuvo que ser a pastores? Dice, Dios prometió allá en el capítulo, Dios prometió allá en Isaías, también creo que en el capítulo 28, como en el verso 18, y también en Joel 2:28, de que en los días finales, los últimos 2000 años, Él derramaría de su espíritu sobre toda carne. Él dijo, vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños y las cosas que Él haría, Isaías dijo, con labios tartamudeando y otras lenguas le hablaré a este pueblo y este es el descanso. Pero ellos no le creían. Ellos menearon la cabeza y se alejaron de él. Él dijo, todas las mesas de Dios se tornarían llenas de vómito y no habría nada limpio. Y si no es ese el cuadro de Jerusalén y la iglesia de aquel día en la venida del Mesías, es el mismo cuadro de hoy día, solamente se está repitiendo. ¿Ve usted? Bueno, ya vimos los 2000 en los últimos días que dice Joel. Así es que la gente está esperando que eso venga. Es como dice Dios a través del hermano Branham, que después que ocurre el rapto y entre la gran tribulación, muchos dirán, pero ¿y el rapto no habría de venir? No habría de venir un rapto. Elías no habría de venir primero. No habría de haber esto y lo otro. No habría de haber una reunión del pueblo de Dios. El pueblo de Dios no habría de ser reunido. No habría de haber un recogimiento del pueblo de Dios antes del rapto. No habría de salir un mensaje primero. No habría de acontecerle esto y lo otro y lo otro. Entonces la misma palabra les dirá, ya vino y ustedes se quedaron. Ya vino y ustedes no se fueron en el rapto. ¿Ve usted? ¿Por qué? Porque ellos le dieron una interpretación incorrecta a lo que la palabra decía. Pero lo que la palabra dice se cumple, aunque usted o yo le demos una interpretación equivocada. Pero Dios, cuando la cumple, Él
le da la interpretación correcta, y si la interpretación que usted tiene no es la correcta, entonces cuando Dios lo cumple, le pasa por encima a usted, y usted se queda esperando y esperando, cuando Dios después le dice, ¿y qué tú estás esperando? Bueno, yo estoy esperando tal y tal cosa. Ya eso pasó hace tiempo. Ya pasó hace tiempo y ustedes ni lo supieron. No, pero yo lo estaba esperando, aquí lo decía. Y yo estaba esperando que esto aconteciera así, 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 así. Oh, esa es la interpretación que usted tenía de eso que Dios dijo. Y Dios le puede decir, pero la interpretación que yo le doy a eso que dije es esta. Mira, esta es la interpretación. Yo dije que habría de hacer tal cosa. Míralo, está hecho. Ah, pero yo no lo esperaba ni lo creía de esa manera. Debió de haberlo esperado y haberlo creído de la manera que Dios lo prometió y de la manera que Dios lo interpretó cuando Dios lo interpretó. Por eso usted y yo no nos podemos poner a darle interpretación a la palabra porque Él es su propio intérprete. Lo único que podemos hacer nosotros es tomar esa palabra que Dios ha prometido, esas cosas que Dios promete, y cuando la vemos a Dios cumpliendo eso que Dios prometió, lo que podemos hacer nosotros es reconocer el cumplimiento de lo que Dios prometió. Eso es lo importante, eso es lo grande que usted puede hacer. No interpretar, no poner su propia interpretación, sino reconocer la interpretación que Dios le da a lo que Él prometió. Fíjese, cuando Dios prometió que habría de venir el Mesías, Él cumplió eso y apareció el Mesías. Cuando Él prometió que la Virgen habría de concebir y pariría un niño, Él lo cumplió y la Virgen parió. Nunca una virgen había tenido un hijo. Nunca una virgen había tenido un hijo sin intervención humana. Entonces, pero como Dios dijo que lo habría de hacer, Él lo cumplió. ¿Y qué pasó? Todo el mundo, o los líderes religiosos de aquel tiempo, tenían su propia interpretación de lo que Dios habría de hacer. Ve usted, la séptima edad de la iglesia hebrea, que era la última, estaba esperando, pero ellos tenían su propia interpretación de cómo Dios habría de hacerlo. La mayoría de ellos estaba esperando que Dios lo hiciera a través de, bueno, la hija de Caifás. Si tenía hija Caifás, habría de ser de la hija de Caifás o de alguno de los ministros de aquel tiempo, porque si el Señor, Dios Todopoderoso, vendría y Él ministraría, entonces tenía que venir de la línea de los ministros. Pero ¿qué pasó? No vino de esa línea. Vino de la línea que Dios prometió que habría de traerlo. Y apareció en el sitio que habría de aparecer conforme a lo que estaba prometido. Ahora ustedes no han notado que cuando Dios cumple lo que Él prometió, la gente que tiene su propia interpretación en cuanto a lo que Dios prometió, no se interesan en lo que Dios cumple. ¿No ha notado usted eso? ¿No les llama la atención? Note usted eso. Porque si Dios ha prometido cosas para este tiempo, habrán personas que no les llamará la atención las cosas que Dios ha de cumplir en este tiempo. Fíjese, les voy a probar que no les llama la atención. Cuando aparecieron los magos allá en Jerusalén clamando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. ¿Dónde está? Porque nosotros venimos a adorarle. Cuando esos magos entraron en esos camellos, los camellos de aquel tiempo eran los Cadillac de hoy. Entraron esos hombres sabios en esos camellos, porque ese era el medio de transportación superior. Imagínense, le llenaban el tanque y caminaba por el desierto sin tener más hambre. Entonces, caminando por el desierto por tanto tiempo, por selvas, por donde quiera, ¿sabe cuánto tiempo le tomó? 2 años en venir de allá de Babilonia, por allá por la India, venir hasta el lugar donde ellos sabían que el Mesías estaba. Ellos lo sabían por causa de la señal del Mesías, que era la estrella que ellos habían visto, que era una cosa sobrenatural que ellos estaban viendo. Porque no se registra, no se sabe de que los demás lo vieron. No dice la historia que los científicos de aquel tiempo vieron esa estrella. Más bien dice que esos sabios, esos
hombres sabios vieron esa estrella porque ellos estaban buscando esa estrella, porque ellos estaban buscando la señal del Mesías que habría de aparecer en el cielo. Recuerde que hay un cielo literal y hay un cielo espiritual. En el cielo literal apareció la señal literal, una señal del Mesías cuando vino la primera vez. Bueno, su estrella fue vista. ¿Qué del cielo espiritual y de la estrella que señala el Mesías en la tierra en este tiempo? Porque una estrella es un mensajero de Dios. ¿No dice así Apocalipsis que las 7 estrellas son los 7 mensajeros de la iglesia? No estamos tocando sobre ese tema, pero ya que lo tocaremos así por encima, usted se lo lleva. Oh, si hemos podido ver la estrella hoy, la estrella que identifica que el Mesías está o ha estado sobre la tierra, entonces el próximo paso era ¿qué? Buscarle para adorarle. La estrella en el cielo espiritual. Bueno, la estrella del Mesías, la señal del Mesías es esa estrella. El séptimo mensajero, la estrella, una estrella es un mensajero, porque los mensajeros están tipificados por estrellas. Bueno, el que vio la séptima estrella en este tiempo, si era un sabio, tuvo que saber que el Mesías estaba sobre la tierra. Las demás personas no la vieron como la vieron estos sabios. No la vieron para saber lo que significaba lo que estaban viendo. El resto de la gente, bueno, yo no he visto nada. No estaban ocupados ni preocupados ni sabían qué señal habría de aparecer en el cielo cuando el Mesías estuviera sobre la tierra. Y estos magos llegan allá a Jerusalén y comienzan a clamar, aquí estamos, 2 años de camino, pero hemos llegado. 2 años de camino siguiendo la estrella, porque esa estrella se apareció en el cielo y esa era la señal. ¿Sabe que eso era bíblico? Ellos no estaban siguiendo una imaginación. Ellos estaban siguiendo lo que fue dicho por un profeta que dijo que de Jacob saldría una estrella. ¿Ve usted? ¿Y sabe usted quién fue el que profetizó esto y fue una profecía correcta? Fue Balaam. Pero él era un falso. Pero su profecía estaba correcta. Su enseñanza era lo que estaba equivocado. Lo que era falso era la enseñanza de Balaam, que enseñó al pueblo de Dios a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a unirse con el pueblo de Moab. Pero su profecía estaba correcta porque él cuando profetizaba bajo la unción del Espíritu de Dios. O sea, era Dios hablando por él. Por eso fue que Dios le dijo, tú ves allá, pero tú no hablarás nada sino lo que yo ponga en tu boca. Por eso fue que cuando fue allá y estuvo sobre el monte e hizo el sacrificio que tenía que hacer, 7 corderos, tipificando la venida de Cristo. Luego cuando se paró y miró al pueblo de Israel, comenzó a profetizar. Entonces Balac era el rey de allá de Moab. Y entonces le dice, un momentito, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Si yo te traigo para maldecirlo y te pones a bendecirlo. Pero con todo y eso, Dios lo que le dijo a Balaam fue de esa manera. Cuando tú hables allá, lo que vas a hablar es lo que yo ponga en tu boca. Aunque él tratase de maldecir al pueblo por palabra profética, no podía salir maldición. ¿Ve usted? Entienda bien eso. Porque una bendición de un profeta es una bendición y una maldición es una maldición. Es como decimos nosotros, le cae a la persona como una mancha de guineo, que para despegársela le da trabajo. Por eso, cuando un profeta bendice, la bendición, no importa lo que pase, esa bendición es una bendición que permanece por el resto de la vida de la persona, a quien le sea dada. Pero cuando en vez de bendecir, maldice, cuando es una maldición lo que sale del labio de un profeta de Dios, y esa maldición es dirigida a una persona o a una nación, o a alguien, o a alguna cosa, entonces no hay quien quite esa maldición
de la tal persona o de la tal nación o del grupo que sea. Usted ve cuando, fíjese, cuando Elías estaba allá en el monte, vinieron a buscarlo preso, un oficial con 50 soldados, y él vino y ordenó que cayera fuego del cielo y los consumiera todo. Y fuego del cielo cayó y los destruyó. ¿Ve usted? Depende de lo que salga de los labios de la boca de un profeta. Entonces, por profecía, por palabra de Dios. Entonces, Dios le dijo, no va a salir nada de tus labios, no va a salir nada por palabra mía de tus labios, a menos que no sea una bendición. Así es que tú vas a ir allá, tú quieres ir, tú vas a ir allá, pero yo soy el que voy a hablar a través de tu boca. Y cuando Dios comenzó a hablar a través de los labios de Balaam, eran bendiciones y más bendiciones para el pueblo de Israel. Y entre las cosas que fueron habladas por Dios a través de Balaam, ¿qué fue? Fue acerca de la estrella de Belén. Fue Dios el que lo habló. Ahora, cuando llegó el momento de Balaam por su cuenta actual, entonces él lo que trajo fue una enseñanza errada, una enseñanza contrario a la palabra de Dios, y entonces con una enseñanza falsa fue que él engañó al pueblo de Israel. Por eso después, cuando el pueblo de Israel entró a la tierra, ¿qué pasó? Dice, y de los primeros que murió fue Balaam uno, muerto a cuchillo. Entonces, vea usted que la enseñanza es algo muy importante. La enseñanza puede hacer que un pueblo, que una nación o que una persona se pierda. Por lo tanto, siendo tan importante, fíjese en lo que causó para el pueblo de Israel. Causó que el pueblo de Israel pereciese. La enseñanza del verdadero hombre de Dios, profeta de Dios, Moisés, era una enseñanza correcta. Su profecía era correcta y su enseñanza también era correcta. ¿Ve usted? Las dos cosas tienen que estar correctas, porque si no, entonces un pueblo o una nación o un individuo puede ser afectado y puede morir. En este tiempo puede morir espiritualmente, que es más triste que la muerte física. Así es que, viendo que estos magos estaban buscando una estrella porque Dios lo había hablado a través de un profeta y estaba escrito, ellos la buscaron y la encontraron en el cielo. Y luego la siguieron y esa estrella los guió ¿hacia dónde? Hacia Palestina. Y cuando llegaron a Palestina y llegaron a Jerusalén, porque ellos sabían que Jerusalén era el centro de la religión hebrea. Llegaron a Jerusalén. Bueno, aquí estamos, aquí está el Mesías en Palestina, porque su estrella hemos visto y hemos venido a adorarle. Llegaron a Jerusalén porque en Jerusalén era donde estaba el templo. Era el lugar principal de la adoración ¿a quién? A Dios. Así es que cuando el Mesías llegase, pues todos esperaban que llegase ¿dónde? A su templo. A su templo, y allí estaría en su templo, y entonces todos podrían adorarle allí en su templo. Entonces vemos que ellos llegan, cuando llegan, y empiezan a proclamar por toda la calle. Imagínense qué alegría sería para estos científicos, estos hombres sabios. Cuando llegaron cuando cruzaron la frontera y entraron a la tierra de Palestina, de ahí para adelante ellos irían clamando, ¿dónde está? ¿Dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. ¿Dónde está? ¿Quién nos puede decir dónde está? Entonces eso es desde que entraron por la frontera y cada vez que pasaban por al lado de la gente, ¿dónde está? Con ese regocijo y esa alegría y ese júbilo, porque ellos, luego de haber visto la estrella y saber que esa era la señal de que el Mesías estaba en la tierra, luego ellos llegaron a la tierra donde el Mesías tenía que estar, a Palestina. Entonces comienzan a buscarlo para adorarle, porque ellos traían los presentes, los regalos que correspondían a lo que ellos sabían que era el Mesías. Ellos traían oro, traían incienso y traían mirra, porque oro representa deidad, y ellos reconocían que aquel
que la estrella señalaba que había nacido era la deidad que se había hecho carne. Por eso tenían que traer el oro para identificar con su ofrenda lo que ellos creían acerca del que había nacido. Entonces, ellos eran hombres sabios, sabían lo que estaban haciendo y sabían los tipos de las figuras. Ellos conocían bien las cosas porque ellos eran gente hebreas, eran hebreos que habían sido llevados a Babilonia en el tiempo de la cautividad, cuando fueron cautivados y llevados a Babilonia. Y entonces allá en Babilonia ellos se habían criado y habían nacido allá y eran científicos, ellos eran astrónomos. Pero eran astrónomos que creían y entendían las cosas espirituales de Dios. Y entonces con su ciencia, con su astronomía, ellos estaban buscando lo que Dios decía en su palabra. No piense nunca que la ciencia está en contra de la palabra. Ella no está en contra de la palabra. Lo que está en contra de la palabra es el mal uso que le dan a la ciencia. Porque los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿No dice así? Entonces un buen astrónomo, uno que conozca bien los cielos y que conozca la palabra, tiene que encontrar el plan de Dios allá arriba, de acuerdo a la palabra. Entonces esa clase de científicos eran esta gente. O sea, eran científicos religiosos. Científicos que sabían las promesas de Dios y que sabían que cuando Dios va a hacer algo aquí en la tierra, primero lo hace en el cielo. Porque si usted puede leer en esta Biblia algo que Dios hizo o que Dios va a hacer, esta es la tercera Biblia. La segunda Biblia es la naturaleza y la pirámide de Egipto. Y la primera Biblia es el zodiaco, es el firmamento. Así es que ellos sabían lo que estaba en esta primera Biblia. También ellos entonces buscaron, en esta tercera Biblia. Entonces, como ellos sabían lo que decía esta tercera Biblia, que una estrella habría de salir, pues si en la tercera Biblia decía que una estrella había de salir de Jacob, en la primera Biblia tenía que salir una estrella literal. ¿Ve usted? Entonces la buscaron. Entonces, fíjese bien, allá se ve la acción en lo literal de la primera Biblia. Acá vemos la primera Biblia, la tercera Biblia, aquí la tenemos y vemos todo lo que Dios ha prometido que va a hacer y lo que hizo y lo que está haciendo. Ahora, fíjese cómo estos hombres sabios pudieron leer en dos Biblias. Pudieron leer en la tercera Biblia, que la tenían en letra, y pudieron leer luego en la primera Biblia. Es como nosotros hoy, cuando vemos las cosas que están aconteciendo en el firmamento, vemos estos eclipses. Fíjese, cuando hemos visto estos eclipses que han acontecido, ¿qué ha pasado? Hemos visto lo que dice esta tercera Biblia y luego hemos visto lo que Dios ha hecho en su primer Biblia. Entonces por eso encontramos que cuando Dios nos dijo, se cumplió y se movió en la primera Biblia, y entonces encontramos que la misma enseñanza que Dios trajo por su tercer Biblia a través del hermano Branham, dándonos el estudio de las 7 edades de la iglesia, luego Dios trajo ese mismo estudio en la primera Biblia, en el firmamento, y mostró el eclipse de la luna en 7 etapas. La última etapa quedó totalmente en tinieblas, mostrando que la Odisea había quedado totalmente en tinieblas. ¿Ve usted? Dios no puede enseñar una cosa aquí en esta Biblia y luego en la primera Biblia enseñar otra cosa, porque es la misma Biblia de Dios, es la misma palabra de Dios y enseñan la misma cosa. Por eso es que, fíjese, encontramos que hay muchas señales en el cielo, hay muchas señales en el firmamento, y eso es la primera Biblia en acción. Pero entonces uno tiene que traerlo a esta y ver aquello de aquella primera Biblia donde cae en esta tercera Biblia. Y entonces uno sabe lo que es aquello con esto. Se lo une y entonces sabe lo que está aconteciendo.
Fíjese, el sol tipifica a Cristo, la luna tipifica a la iglesia. ¿Ve usted? Así es que vemos muchas cosas sucediendo, vemos eh, eh, que la gente ven y dicen que ven, y hasta ha salido en las noticias acerca de luces místicas en los cielos. Entonces, eso usted tiene entonces que saber que en esta tercera Biblia hay algo también así. Ahora vamos a dejarle esto quietecito, vamos a dejarlo para un mensaje de estos que podamos, en los cuales podamos entrar y hablar un poquito más abundante. Ya hemos hablado, pero hablar más abundante acerca de la otra dimensión y de el cuerpo de la palabra y de los cuerpos teofánicos, y entonces entraremos y abarcaremos bastante este tema en el cual pues nos gozaremos. Vamos a seguir hablando entonces en esta mañana acerca de lo que estamos hablando. El día del Señor allá para la iglesia hebrea fue el día octavo, o sea, el día o la edad de la palabra, la cual estaba allí en carne humana en medio de ellos. Pero ellos fallaron en ver el día en que estaban viviendo. Por eso el Señor les dijo: hipócritas, que podéis discernir. Discernir es entender. La encontramos la misma palabrita nuevamente. Podéis entender o discernir en cuanto a los tiempos y las temporadas, y pueden ustedes discernir o entender que mañana va a ser sol, porque ustedes miran al cielo y dicen: hay arreboles en el cielo, así es que mañana hay buen tiempo. Y si ven cómo va a estar hoy, ustedes dicen: mañana va a pasar esto, mañana va a haber tiempo malo. O sea, es lo mismo que hace el negociado del tiempo hoy en día, que puede saber mañana y pasado mañana cómo va a estar el tiempo. Puede saber si va a haber una tormenta mañana o pasado mañana, porque ellos pueden leer. Ellos pueden leer. ¿Dónde? Ellos pueden leer en el firmamento, en el cielo. Ellos pueden leer lo que va a pasar y cómo va a pasar y hacia dónde va. Ellos estudiaron para eso y ellos son científicos y ellos conocen esas cosas. Ahora, lo más importante de todo esto es poder leer en lo espiritual. Ahora fíjense, esa era la misma condición del pueblo de Israel. Podía discernir las cosas físicas, las cosas del tiempo. Buen tiempo va a ser mañana, pues ya ellos lo sabían. Y bueno, no tenemos que llevarnos la sombrilla o nuestra capa mañana porque va a ser buen tiempo. Pero también ellos sabían si iba a ser mal tiempo, y entonces se llevaban todito porque iba a llover o iba a caer nieve y así por el estilo. Y el Señor le dice: ustedes pueden discernir esas cosas, entender esas cosas, y no pueden discernir los tiempos y las sazones, o sea, las cosas espirituales. No pueden discernir o entender la hora en que están viviendo. No pueden discernir o entender el día en que están viviendo, que no es el día séptimo de la edad de ustedes, sino que es el día octavo, el día de la edad de la palabra manifestada en carne humana. No pueden discernir espiritualmente, aunque pueden discernir físicamente. No podían discernir lo que Dios estaba haciendo. ¿Ve usted? Entonces siempre tenemos que discernir o entender lo que Dios está haciendo en el tiempo en que Dios lo está haciendo, porque de otra manera las mismas palabras que el Señor les dijo a aquella gente por no discernir son las mismas palabras que nos dice a nosotros por no discernir o entender la hora en que estamos viviendo. De él lo podemos entender todo, pero menos lo que Dios está haciendo en el presente. Y entonces la persona es solamente un religioso, un hipócrita, un manufacturado, porque no puede ver lo que Dios hace en el presente. Y recuerde que Dios lo que hace en el presente es que lo que Él prometió que habría de hacer. O sea que Dios no hace nada en el presente si primero en el pasado no lo ha prometido. Entienda bien usted eso, porque usted no puede estar esperando que Dios haga tal o cual cosa si Él no prometió que habría de hacer eso. Por eso es que siempre que Dios va a hacer algo, antes de hacerlo,
el que viene siendo instrumento de Dios, antes de Dios hacer eso que va a hacer, el que viene antes, dice lo que Dios va a hacer en el futuro. Fíjese, antes de venir el Mesías, los profetas que vinieron antes de él dijeron que Dios enviaría el Mesías. Luego encontramos que cuando vino el Mesías dijo lo que Dios habría de hacer a través del grupito pequeño que creería en el Mesías. ¿Ve? Y lo que Dios les daría a ellos. Dios no hizo nada ni le dio nada a los discípulos, a los 120, no les dio nada nuevo. O sea, al decir nada nuevo, quiero decir nada nuevo que no estuviera ya hablado que habría de dárselo. Lo que Él les dio fue lo que Él les prometió. Y cuando Dios cumple lo que Él prometió, entonces es que llega el momento para cada individuo reconocer el cumplimiento de lo que Dios prometió. O sea, reconocer la promesa que Dios hizo, reconocerla cumplida y decir, hoy se ha cumplido esta promesa, hoy se ha cumplido esta escritura, porque toda palabra prometida de Dios es escritura. ¿Ve usted? Ahora, qué mucha escritura tenemos para este tiempo, ¿verdad? Había mucha escritura para la venida del Mesías. Pero cuando terminó el Mesías su trabajo aquí en la tierra e hizo su sacrificio, luego quedó más escritura todavía para Dios cumplir, luego viniendo a los 120. O sea que la escritura no se acaba. La escritura, cuando se cumple una cosa, luego hay otras cosas para ser cumplidas más adelante, hasta que el plan de Dios es totalmente llevado a cabo. Entonces, ¿qué de hoy podríamos decir? Fíjese, cuando el Mesías estuvo aquí en la tierra, Él leyó lo que correspondía para Dios cumplir a través de Él. Y luego que dijo, el Espíritu de Jehová es sobre mí porque me he ungido para dar buenas nuevas y anunciar el año agradable del Señor. Dijo, hoy se ha cumplido esta escritura ante vuestros ojos. Ahora muchas personas piensan o creen que solamente el Señor podía hacer eso. Y realmente el Señor es el único que puede hacer eso. Y para volverlo a hacer tenía que regresar a otros y volverlo a repetir. Y decir, hoy se ha cumplido esta escritura ante vuestros ojos. ¿Quieren ver un cuadro de allá? Cuando Dios estuvo en Jesús, lo hizo. Y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura ante vuestros ojos. Pero Él dijo que regresaría y estaría ¿dónde? En ellos y dentro de ellos, con ellos y en ellos. Y cuando estuvo y entró dentro de ellos el día de Pentecostés, entonces se paró uno de ellos y dijo, esto no es lo que ustedes piensan que están esta gente borrachos. Esto es lo que dijo el profeta Joel, que en los postreros días derramaría ¿de qué? De su espíritu. Y allí estaba comenzando ¿qué? Los postreros días. Oh, tenemos algo que leímos ahorita. Allí estaban empezando los 2000 años. Por eso, comenzando los 2000 años, comenzó el derramamiento del Espíritu Santo. Esto fue, ¿qué? Lo que Dios prometió. ¿Qué les estaba diciendo allí? Hoy se ha cumplido esta escritura ante vuestros ojos. Allí tenían ¿qué? La escritura cumplida. Y cuando Él les habla de todas las cosas que estaban prometidas y cómo se cumplieron en Jesús y ahora cómo se cumplen en ellos las cosas que los profetas profetizaron que habían de cumplirse en ellos y cómo Jesús prometió también que Él vendría a ellos en forma de espíritu. Entonces, allí ellos estaban diciéndole, uno predicando y los otros parados firmemente al lado de ellos, parados allí respaldándole. Y cada vez que era dicho algo, los demás le respaldaban con un amén. Entonces, ¿qué pasaba? Allí se estaba cumpliendo escritura. Y ellos no tenían temor de identificar la escritura que se estaba cumpliendo. Ellos no tenían temor de identificar. Esto es lo que dijo el profeta Joel. Esto fue dicho así y esto es eso que fue prometido. Hemos comenzado los días finales.
Hemos comenzado los postreros días. Hemos comenzado estos últimos 2000 años, donde el Espíritu de Dios vendría sobre toda carne, sobre todos los hijos de Dios. Por lo tanto, hoy ha comenzado ese día. Entonces ellos identificaron que ellos no estaban tratando de hacerse grandes. Ellos no estaban tratando de hacerse algo allí. Ellos no estaban engrandeciéndose ellos no estaban actuando como unos necios o como unos tontos. Ellos no estaban actuando en forma, podríamos decir, en forma jactanciosa. Ellos más bien lo que estaban haciendo era diciendo la verdad e identificando el cumplimiento de lo que Dios prometió. Ellos lo que estaban diciendo era: hoy se ha cumplido esta escritura, y diciendo cuál era la que se había cumplido. Cada vez que Dios cumple lo que Él prometió, Él tiene personas que pueden pararse firmemente y decir: hoy se ha cumplido esta escritura ante vuestros ojos. Y cuando es hecho, muchos, desgraciadamente y muy triste para ellos, muchos dicen: se está haciendo algún grande, se está haciendo esto o lo otro, se está haciendo que es espiritual o se está haciendo esto o lo otro. Es lo que decían del Señor: tú siendo hombre te estás haciendo Dios. Pero no era eso, era que hoy se había cumplido esa escritura. Y como se había cumplido, Él no podía negar lo que se estaba cumpliendo. Y cualquier persona que realmente sepa la hora en que vive y sepa lo que Dios prometió para su hora, no solamente debe, sino que está obligado a identificar lo que Dios está haciendo. Mire, cuando fue identificado lo que Dios estaba haciendo en los tiempos pasados, los que identificaron lo que Dios estaba haciendo le llamaron locos, fanáticos, le dijeron hijo del diablo, Belcebú. A Jesús lo mataron, a los apóstoles los apedrearon, a otros los mataron a cuchillo, a otros los crucificaron. ¿Pero por qué? Porque identificaban lo que Dios estaba haciendo. Y cuando se identifica lo que Dios está haciendo, entonces es que es de beneficio para los hijos de Dios, porque ese es el momento en que todo hijo de Dios se declara públicamente como uno de la verdad. Y dice: esto es la verdad, y yo lo creo. Y ahí es que él se identifica como ¿qué? Como un hijo de Dios. ¿Cuándo? Cuando lo que Dios prometió, Dios lo cumple. Ahí entonces los que son de la verdad, ¿qué hacen? Oyen la verdad y la siguen. Mientras tanto, no se sabe quién es quién. Entonces, fíjese, el día de Pentecostés, cuando fue predicado aquel mensaje, e identificó lo que Dios hizo y lo que estaba haciendo, lo que Dios hizo a través de Jesús y lo que estaba haciendo a través de ellos allí el día de Pentecostés. Aquel mensaje identificó dos cosas que no debemos de perder de vista, porque eso mismo es lo que hace el mensaje actualmente: identifica dos cosas: lo que hizo y lo que está haciendo. ¿Ve usted? Entonces, identificó lo que hizo a través de Jesús, Dios, y lo que estaba haciendo a través de los 120, lo que ellos estaban recibiendo. Y lo identificó con la palabra, porque realmente si Dios hace algo, tiene que ser una promesa. Entonces, ¿qué es lo que está supuesto a hacer el mensaje que corresponde para esta dispensación, para esta edad de la palabra? Identificar lo que Dios hizo a través de su manifestación en carne, en nuestro amado hermano Branham, y lo que Dios está haciendo en esta hora con los verdaderos creyentes de esta hora. Entonces, muchas personas pueden creer una parte, pero una parte no le funciona. Tiene que creer las dos. ¿Ve usted? Eso pasó en el tiempo allá de los apóstoles. Bueno, cuando fue identificado de ahí para adelante lo que Dios hizo a través de Jesús y lo que Dios estaba haciendo a través de los discípulos, muchos después, más adelante, bueno, creyeron lo que Dios hizo a través de Jesús, pero empezaron a menospreciar lo que Dios estaba haciendo a través de los discípulos. Por eso encontramos que después salieron otra clase de ministros para también ellos tratar de ser ministros y de predicar y de enseñar y de hacer esto y lo otro. Entonces,
¿qué fue lo que hicieron? Comenzaron a pervertir el mensaje que correspondía para esa nueva dispensación. Comenzaron a pervertirlo añadiéndole, ¿de dónde? Añadiéndole del mensaje que era de la edad pasada, que era de la dispensación de la ley. Comenzaron a añadirle cositas y comenzaron a judaizar. Y no, hay que guardar el sábado, y hay que circuncidarse, y hay que guardar los días de fiesta, esto que Moisés nos dio, porque aquí dice que esto es para siempre mientras la edad o la dispensación dure. Por todo el tiempo de la dispensación, esas cosas tienen que ser guardadas. Pero cuando termina la dispensación, terminaron todas esas cosas, y entonces vienen a ser tipos y figuras y símbolos de la nueva dispensación. Entonces hay que buscar en la nueva dispensación qué cosas tipifican esas cosas de la dispensación pasada. ¿Ve usted? Como el sábado, ¿qué tipificaba el sábado para la segunda dispensación? El sábado en la primera dispensación era guardar el día sábado, pero en la segunda dispensación el sábado tipificaba el bautismo del Espíritu Santo. Porque sábado es reposo, día de reposo, descanso. Y el que recibe el bautismo del Espíritu Santo entra en qué? En descanso espiritual. Descansa de sus obras, de sus pecados, de todo. ¿Ve? Entonces, muchos, por no tener la revelación genuina, por no haber sido ordenados por Dios para administrar la palabra pura para esa nueva dispensación, entonces se hicieron de interpretaciones e ideas y pensamientos intelectuales y se pusieron a darle una aplicación mental o intelectual. ¿Y qué hicieron? Pervertir el mensaje de la segunda dispensación. Pero aunque muchos perviertan el mensaje, siempre hay los que no lo pervierten. Y entonces para la gente depende entonces de dónde se encuentre la gente. Porque si la persona se encuentra al lado de los que pervierten el mensaje, ¿qué le pasa? Usted acepta la palabra pervertida, usted llegará, ¿qué? Juicio. Porque no hay ninguna bendición para los que aceptan una palabra pervertida. Usted acepta la palabra pura, usted recibe la bendición de Dios. Entonces, fíjese, cuando las personas aceptan la palabra pervertida, ¿es por qué? Ninguna persona puede ser engañado, ninguna persona puede aceptar una palabra pervertida si primero no tiene la oportunidad para aceptar y recibir la palabra verdadera. Entienda usted bien eso. Dios siempre le da la oportunidad de oír acerca de la verdad y después, de ahí en adelante la persona, como decimos, echa su suerte. De ahí en adelante entonces la persona usa de su libre albedrío y decide si se queda con la verdad pura o si se queda con la verdad pervertida. Mientras no ha aparecido la verdad pura, el diablo casi tiene engañado a todo el mundo. Y aparentemente todo el mundo está confundido, pero cuando aparece la verdad pura, entonces que se hace la separación. Los que son de la verdad, oyen la verdad y la siguen. Y los que no son de la verdad, el Señor les dijo, por eso ustedes no pueden oír mi palabra, porque ustedes no son de mis ovejas. ¿Ve usted? Entonces, los que eran de la verdad, siguieron a la verdad que es Cristo, la palabra, ¿a través de quiénes? De los verdaderos ministros del Señor. Los que no eran de la verdad, siguieron ¿a quiénes? A los falsificadores, a los impostores, a los falsos ungidos de esos días, los cuales traían una palabra pervertida. Por eso el apóstol San Pablo, siendo un predicador de la palabra pura y que no quería ligarla con nada, habiendo él salido de allá del judaísmo, no la quería ligar con el judaísmo, sino que tomó las cosas del judaísmo y dijo esto de acá del judaísmo, el sábado, lunas nuevas, días de fiesta, estos sacrificios, todas estas cosas, esto es tipo de estas cosas espirituales que tenemos acá ahora en la gracia. Pero no las ligó, sino que las mostró como tipos y figuras. ¿Ve usted? Por eso el apóstol San Pablo era una persona que traía la verdad pura y por eso tuvo muchos problemas. Por eso le dijeron, muchos decían que él estaba loco, que él era
un loco que era esto, lo otro, y que se las estaba echando, que se estaba gloriando, pero él no estaba haciendo nada de eso, él estaba diciendo la verdad. Lo que pasa es que cuando se dice la verdad de lo que Dios está haciendo, pues la cosa es tan hermosa y tan maravillosa, que como Dios siempre que hace algo lo hace a través de hombres, de seres humanos, y no hace nada menos que no sea a través de seres humanos, entonces la gente cree que se está exaltando y se le está dando gloria al ser humano que Dios está usando, pero no es de esa manera. El apóstol San Pablo, luego de hablar las cosas que Dios hacía a través de él y las experiencias que Dios le daba, San Pablo decía, hablando acerca de los verdaderos creyentes, él decía, ellos no me glorificaban a mí, ellos glorificaban a Dios en mí. Ellos glorificaban a Cristo en mí. Y un verdadero creyente que puede ver la palabra para la hora, que puede ver lo que Dios prometió y puede verlo cumplido, él lo reconoce y sabe que se ha cumplido esa promesa, pero no le da gloria a los hombres, sino que le da gloria a Dios. Y él le da gloria a Dios en la forma en que él se manifiesta, pero no a los velos de carne que Dios usa, sino al que está detrás de los velos de carne. Ve usted entonces, un pueblo bien educado, un pueblo educado espiritualmente, sabe cómo adorar, sabe cómo darle gloria a Dios cada vez que Dios cumple lo que él prometió. No puede darle gloria a el velo de carne, sino al que está metido dentro de ese velo de carne que es Dios. Por eso usted encuentra, Juan trató de adorar el velo de carne y no le fue permitido. ¿Ve usted? Porque a quien hay que adorarle es al que está dentro del velo de carne, porque ese es el Dios eterno, el Dios todopoderoso. Y así es en todos los tiempos. Entonces, tenemos y siempre lo hacemos, glorificamos a Dios en los velos de carne, pero no glorificamos a los velos de carne. Ahora, si nosotros podemos entender esto, pues, entonces sabemos que no somos seguidores de ningún hombre, sino que somos seguidores del que está dentro de esos hombres que él usa. ¿Ve usted? Entonces, para seguir a Dios había que seguir a Moisés. ¿Ve? Pero los que siguieron a Datán y Coré, ¿qué les pasó? Pues no estaban siguiendo a Dios porque Dios no estaba dentro de ellos. Lo que estaba era la antipalabra. Entonces, usted cuando está siguiendo a Moisés, usted dice, no, yo estoy siguiendo a Moisés aparentemente en lo físico, pero yo a quien estoy siguiendo es el que está dentro de Moisés. Y si dejo a Moisés, pues dejo a Dios, porque ¿dónde está Dios? En Moisés. Entonces, si vamos a aprender algo, pues tenemos que aprenderlo a través de Moisés, porque Dios está a través de Moisés para darnos lo que Él quiere darnos. Pero no vamos a seguir a Datán y Coré, porque ¿qué tiene Datán y Coré? Lo que tiene es que una palabra pervertida. Entonces, fíjese, Datán y Coré decían, tú solamente te quieres hacer el líder. Tú solamente te quieres hacer el que dirige al pueblo. Tú solamente te quieres ser ministro y aquí hay más ministros. ¿Ve usted lo que dicen los que tienen la antipalabra? Tú solamente te quieres hacer eso, tú solamente quieres ser esto, tú solamente, pero no era ningún hombre, era Dios en Moisés. Y Dios en Moisés, Dios solamente quería hacer eso a través de uno solo. No a través de la cantidad de ministros que habían allí, Datán y Coré con su séquito, que eran unos cuantos cientos de ministros. Entonces ellos reclamaban y exigían igualdad. ¿Sabe usted que estamos viviendo en el tiempo en que todo el mundo quiere igualdad y reclama igualdad? Igualdad de derechos, igualdad de trabajo, igualdad de esto, de lo otro. Todo el mundo quiere igualdad. Y aún en lo espiritual es la misma situación. Todo igualdad, igualdad. Lo mismo que recibe uno lo puede recibir el otro. Lo mismo que enseña uno lo puede enseñar el otro. Lo mismo que Dios hace con uno lo puede hacer con otro. Sí, lo puede hacer, pero una cosa es que Dios lo puede hacer y otra cosa es que Dios lo haga. ¿No lo ha hecho otras veces? No lo hará entonces. ¿Dios ha actuado siempre a través de uno? Pues Dios actuará siempre a través de uno. ¿Ve usted? Entonces siempre ese es el problema, que todo el mundo, si Dios va a
Si Dios va a profetizar, todos quieren ser profetas. Si Dios va a hacer tal cosa, pues todo el mundo quiere hacer eso porque Dios va a usar esa clase de ministerio para él manifestarse, pues todo el mundo quiere tener esa clase de ministerio. Dios va a pastorear, pues todo el mundo quiere ser pastor. ¿Para qué? Para entonces pastorear al pueblo. Pero, ¿qué pasa? Dios cuando tiene algo para hacer y cuando es algo mayor, entonces Dios no tiene dos instrumentos mayores a la misma vez. Es lo que dice Dios a través del hermano Branham. Dios nunca tiene dos profetas mayores al mismo tiempo, solamente uno. Si hubiera otro, sería uno menor, para ayudar a ese mayor. Oiga, yo creo que hemos hablado algo ahí que es de otro mensaje. Bueno, encontramos que si va a usar un ministerio de apóstol en escala mayor, ¿cuántos ministerios en escala mayor de apóstol tenía Dios para los gentiles? Allá, en el principio. Uno, el apóstol San Pablo. ¿Ve usted? Para los judíos, ¿cuántos tenía? Uno, el apóstol San Pedro. ¿Ve usted? Si Dios en este tiempo prometió que iba a usar un ministerio de profeta mayor conforme a Malaquías 4:5, uno solo era el que Dios escogería para usarlo en ese ministerio mayor. Pueden haber profetas menores, pero solamente un profeta mayor. Y ya vino. Así es que no podemos estar esperando para nosotros los gentiles, no podemos estar esperando ningún otro profeta. Si viniera algún otro ministerio mayor y que tiene que venir, porque Dios tiene 5 ministerios, tuvo 5 ministerios en la iglesia, y en esos 5 ministerios en la iglesia que tuvo, encontramos que nunca fueron todos perfeccionados, o sea, nunca, en escala mayor, nunca los 5 ministerios fueron perfeccionados. Solamente encontramos que en escala mayor, encontramos que no habían esos ministerios perfeccionados, sino que habían ministerios en escala menor. Pero en este tiempo, Dios perfeccionó un ministerio en escala mayor, que fue el ministerio de profeta. Y el plan de Dios es perfeccionar estos otros 4 que le faltan en escala mayor. Porque hay profetas menores, hay pastores menores, hay evangelistas menores, hay maestros menores y hay, ¿qué más? Hay apóstoles menores. Pero Dios, conforme a su plan para esta hora, porque el plan para esta hora es el plan de perfeccionamiento y es la hora para Dios perfeccionarnos a todos, para Dios poder perfeccionar estos ministerios. De entre todos ellos tuvo que perfeccionar uno. Y cuando Dios pudo perfeccionar uno, entonces pudo reflejar a Cristo, a Dios en carne humana a través de ese ministerio. Y eso, ¿qué es lo que hace? Eso lo que hace es que produce entonces la perfección de los otros ministerios. Entonces el ministerio del Señor tiene unos cuantos ángulos ahora, lo que le voy a decir, para que no vaya a quedarse de un solo ángulo. El ministerio llegó a la perfección cuando reprodujo a Cristo, a Dios en carne humana. El ministerio de los 7 mensajeros llegaron a la perfección. El ministerio de Dios, que son 5 ministerios, ese ministerio también. Entonces, en este tiempo es que pueden haber los demás ministerios en escala mayor. Y para cada uno de esos ministerios, para el de profeta, ¿cuántos Dios tuvo? ¿Cuántos instrumentos? Uno solo. Y así para cada uno de esos otros ministerios tendrá una sola persona para él manifestar ese ministerio en forma mayor, en escala mayor, y perfeccionarlo.
o sea, totalmente perfeccionados. No como fueron o son los pastores locales, sino más bien en forma mayor, en escala mayor, o sea, en plenitud. No como son los evangelistas locales, sino en una escala mayor. Y así cada uno, para cada uno, pues Dios tiene que conseguirla a alguna persona. Si para el de profeta consiguió uno, tiene que conseguir para cada uno de esos ministerios una persona, el cual Él ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Para ese propósito, no es del que quiere ni del que corre. Cuando la persona lo entienda y sepa que ha sido escogido y señalado para ese ministerio, pues entonces se rendirá en las manos de Dios y Dios entonces manifestará ese ministerio en escala mayor, en escala de perfección. ¿Y para qué son los ministerios? Para la perfección ¿de quién? De los santos. ¿Y por qué en otras edades nunca, esos 5 ministerios nunca fueron operados en escala mayor, en escala de perfección? Porque en las dispensaciones pasadas o en las edades pasadas, nunca el pueblo habría de llegar a la total perfección. ¿Ve usted? Pero ahora es el tiempo en que los escogidos llegarán a la total perfección como individuos, como individuos. Entonces, ¿qué Dios tiene para perfeccionar a los santos? Para perfeccionarnos como individuos, porque como individuos todavía no hemos llegado a la perfección. Como grupo de la novia, ya el grupo de la novia llegó a la perfección. ¿Y qué fue lo que lo hizo llegar a la perfección? Dios operando un ministerio mayor, el ministerio de profeta. Y eso, ¿qué hizo? Llevó a la novia como grupo a la perfección. Y fue coronada la novia. La iglesia fue coronada ¿con qué? Con la piedra angular. ¿Ve usted? Con la plenitud de Dios en carne humana en el hermano Branham y estuvo caminando en medio de la iglesia. La iglesia con la plenitud de Dios. La iglesia con la plenitud de Dios en un hombre. ¿Ves? Pero ahora nos falta como individuo. ¿Y qué tiene Dios para él hacer eso? Pues si para perfeccionar la iglesia como grupo tenía un ministerio, ahora tiene 4 para perfeccionarlo a todos como individuos. ¿Ve usted? Porque ese es el propósito y este es el tiempo de llegar a la total perfección. Y mientras no hayamos llegado, no seremos trasladados literalmente. Fíjese que con esos mismos ministerios es que Dios opera para trasladarnos espiritualmente. No es eso lo que Él lo ha usado para trasladarnos espiritualmente, para raptarnos espiritualmente de la Odisea a la piedra angular. No es esos ministerios lo que Dios ha usado. No es eso mismo lo que Dios ha usado para abrirnos los ojos espirituales y que podamos ver la hora en que estamos viviendo, para que podamos ver el día en que estamos en el día 8º, en el domingo espiritual. El domingo espiritual es más grande que el domingo literal. El domingo espiritual es el día 8º, o sea, la edad de la palabra. Es día de resurrección. Resurrección. Es día también en que todos los santos se congregan para adorar a Dios. Así como en lo literal, la iglesia a través de las edades, encontramos en la Biblia que se congregaban el primer día de la semana. Esto mostrando que también en el primer día de la semana en cuanto a edades, que es el día 8º, el día domingo espiritual, ahí sería congregado todo el pueblo escogido de Dios para adorar a Dios en esta santa convocación. ¿Ve usted? Ahora, siempre tenemos que tener el cuidado de saber la hora en que estamos viviendo, cómo Dios prometió que habría de obrar, porque Él no puede obrar de otra forma, sino en la forma que Él prometió hacer lo que Él iba a hacer. Entonces, Dios para hacer lo que Él prometió hacer, tiene que hacerlo a través de individuos, a través de carne humana, y sin carne Él no hace nada. Por lo tanto, tenemos que ver la hora en que vivimos, ver los dos lados, ver el lado bueno y el lado malo. Usted dice, no, yo lo que quiero ver el lado bueno. Es bueno que vea los dos lados, porque si usted solamente mira el lado bueno, el lado malo se le puede colar como que es bueno también. Entonces es bueno conocer los dos lados, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. ¿Para qué?
para que lo incorrecto no se le vaya a colar en ninguna ocasión. Conocer, saber qué es lo incorrecto para no querer saber nada con lo incorrecto. Y conocer qué es lo correcto para quedarse con lo correcto de todo corazón. Entonces, tenemos que discernir entre una cosa y la otra, entre lo correcto y lo incorrecto. Tenemos que discernir entre la hora en que estamos viviendo y la hora en que no estamos viviendo. No estamos viviendo en la hora pentecostal, no estamos viviendo en el día 7, estamos viviendo en el día 8. Estamos viviendo ¿dónde? En el día del Señor. Y eso no lo digo yo. Eso se lo voy a leer por aquí para que usted vea quién es el que dice que estamos en el día del Señor. Déjeme ver si lo consigo rapidito porque estamos hablando de ese tema. Y ese es un tema muy importante para nosotros. Vamos a buscarlo. Estamos viviendo en el día del Señor. Y es en el mensaje titulado, página 24 y 40 del mensaje titulado ¿Por qué pequeña Belén? Dice, voy a empezar antes, página 24, párrafo 96 y 97, dice, ¿qué cuadro? Todavía tenemos que empezar hasta antes. Bueno, vamos a verlo un poquito antes. Dice, los filisteos estaban guarnecidos en la tierra en aquel tiempo porque Saúl, el gran hombre que trajo todo Israel al pecado, se había alejado de Dios y se había vuelto un enemigo de Dios. Y habían estado guarnecidos. Los filisteos estaban guarnecidos alrededor de Belén. Y David, tratando de regresar a su propio hogar, no podía hacerlo. Y estaba allá fuera en el desierto porque se había vuelto un fugitivo a la gente. Había sido despojado. Había sido despojado. Qué cuadro tan precioso es eso de Cristo hoy, un fugitivo. Él es ahora, no dirá eso no puede ser. Bueno, si usted cree en la Biblia, eso es. La Biblia dice que en la edad de la Odisea de la iglesia, Cristo estaba fuera de la iglesia, tratando de regresar a su propia iglesia. Un fugitivo es alguien desechado, rechazado. Y la palabra y el Espíritu Santo es rechazado. Eso es correcto. Usted no puede entrar. Si usted alguna vez lo recibe, usted tendrá que salir de allí para poder encontrarse con él. ¿De dónde? De la Odisea. Usted tiene que ir allá a él. Él no puede entrar. Están tan aferrados a sus credos que ellos no le permitirán predicarles. Ellos no le permitirán que crean esas cosas. Ellos dicen, ¿usted cree que él es el mismo? En cierta manera, él es el mismo. Ahora, eso no es estar viviendo en Belén. Y eso es para hoy también. Muchos dicen, bueno, en cierta manera él es el mismo. Pero él es el mismo ayer, hoy y siempre. El mismo Jesús que estuvo en Nazaret allá, Dios hecho carne, es el mismo Jesucristo que ha estado en carne humana hoy. Él es el mismo e hizo las mismas cosas. Muchos dicen, no, en cierta manera él es el mismo, pero no es el mismo. En cierta manera, no en cierta manera, en todas maneras es el mismo. Él es el mismo Dios, como él prometió que habría de venir. Él es el mismo Dios y vino como él dijo que vendría. ¿Dónde? En el velo de carne, conforme a Malaquías 4:5. Con carne. Vino con carne porque dijo que vendría con carne. Vino como profeta. El mismo Dios que es espíritu metido en uno de nuestros amados hermanos. ¿Ve usted? No, eso es tomando de una cisterna estancada. ¿Ve usted del que dice que, bueno, en cierta manera él es el mismo? Está bebiendo de una cisterna estancada. Porque eso solamente proviene ¿de dónde? No proviene de acá arriba, sino que proviene de los de la edad de la Odisea. De los maestros de la edad de la Odisea son los que enseñan eso. Y cuando alguien lo cree así de esa manera que lo enseñan allá, dice, bueno, en cierta manera él es el mismo, pero no es el mismo. ¿Ve? Entonces, ¿qué agua está bebiendo? De cisterna estancada. De cisterna estancada allá atrás. Un viejo y contaminado pan que cayó varios años atrás. ¿Qué fue lo que fulano de tal dijo acerca de eso? O sea, ¿qué fue lo que fulano de tal dijo acerca de eso?
quizás estaban en lo correcto en sus días. Este es otro día. Este es el día del Señor. ¿Es el día del Señor o no es el día del Señor? Esta es otra edad de la iglesia. Esta es otra edad de la iglesia, no la de Filadelfia. Esta es la Odisea. Esa es la Odisea allí. Es una rechazada y Cristo se ha vuelto un fugitivo en su propia iglesia, empujado fuera. Él es un forastero. ¿Lo ve usted? Entonces, la Odisea echó a Cristo fuera, y entonces ellos están en la Odisea. Ya usted no está allá. ¿Ve usted? Él trató de entrar y no lo dejaron. Ahora el que quiera recibirlo tiene que salir de la Odisea y encontrarlo ¿dónde? Arriba, porque arriba es que él está. Entonces, estamos en el día del Señor. ¿Ve? Ahora, yendo rapidito, encontramos que Él ha venido en este tiempo final, ha estado en esta hora. Estamos en la edad de la palabra, la edad del tiempo en que Él se ha dado a conocer, y es el tiempo en que Él nos llama y nos dice: salid de en medio de ella, pueblo mío. ¿Quién es ella? La última edad, que es la Odisea. Y a la Odisea pertenecen ¿qué? Todas las religiones que se llaman cristianas. Por lo tanto, viendo nosotros que estamos en este día glorioso, viendo nosotros que estamos en este momento grande, viendo nosotros que estamos en el tiempo de la santa convocación, viendo nosotros que estamos en el día en que seríamos convocados, seríamos reunidos, seríamos recogidos, entonces démosles gracias al Señor, porque esta es una hora más grande de lo que nosotros podemos imaginarnos. Fue dicho en la palabra que ese día se acercaría. Y luego fue dicho también que el día del Señor vendría como ladrón en la noche. Y que a medianoche se oiría un clamor, se escucharía un clamor, un mensaje: he aquí el esposo, salid a recibirle. ¿Y qué es eso? Salir a recibirle es salir a casarse. Porque cuando la muchacha recibe al novio, al esposo, ¿qué es lo que hace? Le recibe, le acepta como el esposo, se casa con él. Ahora, viendo nosotros que estamos viviendo en una hora, en un tiempo en donde las cosas se están moviendo en la esfera espiritual, entonces nosotros tenemos que estar con nuestros ojos espirituales abiertos para que no se nos escape nada de lo que está aconteciendo en este tiempo. Fíjese, hay muchas personas que están esperando actualmente las cosas en forma literal cuando Dios las está haciendo en forma espiritual. Luego, después, más adelante, pero no podemos buscar lo que está más adelante sin coger lo que está en el presente. Lo que Dios está haciendo y lo que está en el presente es la forma espiritual, por lo tanto tenemos que tomar la forma espiritual actual para luego, entonces, que eso espiritual se materialice, y entonces tendremos también la forma literal o materializada de lo que ya tenemos en forma espiritual. Por ejemplo, fíjese, habla la palabra de casamiento, de que el Señor se casaría con su novia. Pero, ¿qué pasó? Las bodas ya acontecieron, pero son unas bodas espirituales, porque una boda es la unión de dos seres que se aman. Entonces, cuando se unen por la palabra, entonces están casados. Entonces, cuando la novia se ha unido con el novio por la palabra, entonces están casados en forma espiritual, es una boda espiritual. Y la cena también que estamos comiendo es una cena espiritual. Luego allá lo que venga para el futuro, después que seamos trasladados, eso ya es para el futuro. Pero lo que corresponde ahora es algo espiritual. Ha habido hasta un rapto espiritual, ha habido hasta una resurrección espiritual. Hemos sido resucitados de los dogmas, credos y tradiciones. Hemos sido resucitados del sepulcro denominacional. Hemos sido resucitados de la Odisea. ¿Y en qué día hemos sido resucitados?
¿En qué día nos hemos levantado? Nos hemos levantado en el octavo día. ¿Dónde usted está? ¿Dónde usted se levantó sobre sus pies? ¿Dónde usted está parado sobre sus pies? En el octavo día, que es domingo, día de resurrección. No en el séptimo, sino en el octavo día, día de resurrección. Entonces, al usted estar ahí en la edad de la palabra, usted está resucitado espiritualmente. Usted está de pie. ¿Ve? Entonces, ¿qué le resucitó? El poder resurrectivo. El poder dinámico en la forma que se está manifestando actualmente es lo que ha traído esa resurrección. Porque muchas veces queremos ver el poder dinámico haciendo cosas literales o físicas, cuando el poder dinámico, cuando se manifiesta en forma espiritual y haciendo cosas espirituales, son milagros más grandes. Ve, el poder dinámico resucitó y puede resucitar un muerto físico. Pero ¿qué del poder dinámico resucitando muertos espirituales? ¿Qué del poder dinámico resucitando y abriéndole los ojos a ciegos espirituales? Como lo ha hecho con nosotros. ¿Qué del poder dinámico tomando las partes del cuerpo, los miembros del cuerpo de Cristo y colocándolos nuevamente en su lugar? ¿No es eso lo que ha estado haciendo el poder dinámico? El poder resurrectivo, colocando los miembros que faltan a la edad de la palabra, colocándolos, restaurándolos y colocándolos ahí. ¿Ve usted? No estaban ahí, pero han sido colocados ahí. Porque usted y yo somos miembros de ese cuerpo de Cristo. ¿Ve usted? Entonces, este es el poder dinámico obrando en una esfera, en una etapa espiritual, la cual se nos puede pasar por alto si estamos buscándolo a Él obrando en forma literal o física. Lo literal viene más adelante. Lo grande es ahora. ¿Ves? Y principalmente los milagros físicos grandes va a ser allá para la edad de los dos profetas que van a estar allá en Palestina. Eso es lo que dice Dios a través del hermano Branham. Si algún milagro en lo físico grande ocurre, ocurriría en una forma tan sencilla que a muchos se le pasaría por alto. O sea que no va a ser, o no es, actualmente está pasando, pero no va a ser un espectáculo público mientras estemos en esta etapa, que es una etapa espiritual. ¿Ve usted? Entonces, esta etapa espiritual no puede ser personificada. En esta etapa espiritual, los imitadores no pueden sacar una imitación perfecta. O sea, no pueden imitar esta tercera etapa en la forma en que se está manifestando. Porque esta etapa es tercera etapa, porque la tercera etapa es la palabra. ¿Ves? Es la palabra. Entonces, la palabra está obrando en el campo espiritual. No podemos hacer el rapto sin la palabra. ¿Y hemos hecho el rapto espiritual? Pues entonces la palabra ha estado ahí para raptarnos espiritualmente. De usted, Dios en forma de palabra. Ahora, nosotros tenemos que ser personas maduras en la palabra, no personas emocionalistas, porque si nos emocionamos, entonces, ¿qué es lo que sucede cuando las personas se emocionan y se les va todo en emoción? Entonces se van al extremo del fanatismo. Entonces el hermano Branham dice en los sellos, se los voy a leer y esto quede grabado en vuestros corazones como una advertencia para que nosotros no nos vayamos a el lado emocionalista, porque si alguien se va al lado emocionalista, se va entonces al extremo de el fanatismo. Entonces eso no debe de pasar en usted, ni en mí, ni en ninguno de los escogidos, porque entonces eso, en vez de hacer bien, eso lo que hace es daño a usted y a todo el pueblo de Dios, y entonces eso lo que hace es que usted da motivo para que otros se pongan a hablar
cuando no deben hablar en contra. Entonces, si usted es el que da motivo, entonces usted es culpable de haberse ido al extremo que no debió haberse ido en ningún momento. Así es que, déjeme ver si lo consigo por aquí, no lo tenía en las notas que estoy aquí citando, pero yo creo que lo podemos conseguir en un momentito. Esto está en los sellos, los sellos, vamos a ver por aquí, los sellos, página 272, los sellos 272. El segundo párrafo dice: me permiten otros 10 minutos. He tenido tantas llamadas hoy relacionadas con el hecho de que estoy predicando aquí. Y ha surgido tanto fanatismo en cuanto a Elías, hasta que, pues la verdad es que lo han echado a perder con tanto hablar. Pero que Dios me ayude para ayudarles a ustedes a que vean lo que estoy mirando. Haga usted el esfuerzo. Fíjese, cuando Dios tuvo este ministerio mayor de profeta, el Elías que habría de venir, ¿qué pasó? Él mismo dice: por tanto están hablando, por tanto fanatismo lo han echado a perder. Dios dio ese don glorioso, ese ministerio glorioso, ministerio mayor, y se fueron al lado emocional muchas personas, al lado fanático, y por tanto hablar, echaron a perder lo que Dios tenía a través de ese ministerio. Y si Dios tiene 4 ministerios más para usarlos en escala mayor, entonces, si por hablar e irse al fanatismo allá lo echaron a perder, no lo echemos a perder nosotros ahora en este tiempo lo que Dios tiene y lo que Dios está usando. La recomendación para todos es: oiga, reciba y cállese la boca. Guárdelo en su corazón, porque ahí es que trabaja bien eso, y ahí es que lo va perfeccionando usted, eso que Dios ha de hacer o está haciendo a través de esos otros 4 ministerios, porque es para la perfección de todo el pueblo del Señor. Bueno, yo creo que con esas experiencias que ya pues fueron pasadas, yo creo que nosotros no deberíamos de echar a perder lo que Dios está haciendo hoy, ¿verdad? Sino más bien lo que deberíamos es ver lo que Dios está haciendo, reconocerlo, recibir lo que Dios tiene para nosotros y guardarlo en nuestro corazón, de modo que nos sea de bendición espiritual, y no entrar en fanatismo. No decir unos yo soy de Pedro, otros yo soy de Pablo, otros yo soy de Apolo. Más bien digan, como decía San Pablo: yo de Cristo. Yo de Cristo la palabra para esta hora en que estamos viviendo. Yo de Cristo la palabra, viniendo la palabra profética a través de Malaquías 4:5. De la palabra en la línea pastoral a través del ministerio que Dios tenga. De la palabra a través de la línea de enseñanza, a través del ministerio que Dios tenga. De la palabra a través de la línea evangelística, a través del ministerio que Dios tenga. De la palabra en la línea apostólica, a través del ministerio que Dios tenga. Y entonces miramos y vemos esos ministerios colocados en diferentes ministros, y sabemos entonces dónde están colocados esos ministerios en forma mayor o en escala mayor, y apreciamos esos dones o esos ministerios que Dios ha colocado en medio de su pueblo para la perfección de los santos, porque es para la perfección de todos los escogidos que Dios obrará a través de esos 4 ministerios que Él tiene para usarlos en escala mayor. Y entonces, aunque no podamos ver en las personas donde están esos ministerios, no podamos ver grandeza personal o humana y sabiduría humana o personal,
reconocemos a Dios detrás de esos velos, obrando y haciendo y operando esos ministerios, y apreciamos y respetamos a Dios obrando con esos ministerios de Él. Nadie tiene ministerio, el que los tiene es Dios, y apreciamos esos ministerios, respetamos esos ministerios y también respetamos a las personas donde Dios los tenga. No podemos hablar nada en contra de ninguna persona y de ningún ministro. Cualquiera que lo haga tiene que luego arrepentirse porque ha hablado en contra del mismo Dios, porque somos parte, todos somos parte de ¿quién? Del cuerpo de Cristo. Así es que tenemos que saber cómo actuamos en esta hora y en vez de hablar algo mal en contra de algún ministro o algún hermano donde haya uno de estos ministerios mayores, entonces lo que debemos hacer en vez de hablar mal es hablar bien de lo que Dios tiene y glorificar a Dios en esos ministerios. Glorificar a Dios que está obrando a través de carne humana, así como comenzó a obrar en carne humana y a través de carne humana en el ministerio de profeta. Así es que estando nosotros en este tiempo, viviendo nosotros en el día del Señor y estando tan contentos viendo al Señor cara a cara como lo hemos visto y viendo su nombre, entonces démosle gracias al Señor en esta hora porque estamos casados, estamos espiritualmente casados, estamos espiritualmente raptados, estamos espiritualmente en la tierra nueva, porque la tierra nueva es los sellos, la palabra, la revelación completa, estamos ahí. Y también dice que la novia estaba como embarazada. Bueno, démosle gracias también porque ya sabemos algo más, que en la tierra nueva es que se tienen, son los hijos, ahí es que nacen los hijos del reino en la tierra nueva. Y entonces, si usted ha nacido ahí, usted es un hijo de la novia y del novio. ¿Ve usted? Usted es parte de él y de ella. Usted es entonces el hijo que habría de nacerle a la novia y al novio. ¿Ve usted? Entonces, el hijo es uno, pero un cuerpo tiene muchos miembros. Entonces, cada uno de nosotros somos miembros de ese cuerpo del Señor, de ese cuerpo hijo del Señor. Algún día, entonces, muchos van a decir verdaderamente, ese es el hijo del Señor. Ese es el hijo del novio y de la novia. ¿Ve usted? Entonces, ese día llegará, vamos a, entonces, detenernos por aquí y luego en próximo domingo continuaremos. Yo creo que por esa línea por ahí hay mucho para nosotros. Hemos visto el mensaje que corresponde al día del Señor, hemos visto todas estas cosas y vamos a seguir adelante, pero sin fanatismos, sin hablar nadie en contra de unos o de otros. Todo lo que usted tenga que hablar sea bueno, hable todo lo bueno que usted tenga que hablar acerca de su hermano y acerca de los ministros, pero no hable nada que vaya a ofender a Dios, porque entonces es muy triste para usted que usted vaya a ofender al mismo Dios que usted quiere servirle. Por lo tanto, vamos siempre a ser maduros en la palabra, ver y reconocer lo que Dios está haciendo, pero quedarnos firmes en esa palabra, dándole gracias al Señor y no entrar en fanatismo. Amamos a todo el mundo, amamos a todos los ministros, amamos a todos los hermanos y queremos compartir lo que Dios tiene en esta hora y en este día del Señor. Queremos compartirlo con todos aquellos que deseen compartir. Queremos compartirlo y darle de ese pan a todos los hambrientos. Y la invitación es conforme a Apocalipsis y conforme a Isaías, que los que tengan hambre vengan y coman sin dinero y sin precio.
Así es que no hay precio, no hay dinero, gratuitamente. Entonces, vamos a darle gracias al Señor por la hora en que vivimos, el día en que vivimos. Estamos en ese día glorioso. Por eso es que le hemos visto. Por eso es que Él ha venido en su día y ahora estamos en su día, en el día del Señor, en el domingo. Estamos en domingo y por eso ahora lo que tenemos siempre es mensaje de domingo, aunque sea viernes. Y mensaje de domingo es mensaje de ¿qué? De resurrección. Tenemos mensaje de resurrección todo el tiempo, porque domingo es el tiempo también del poder resurrectivo, poder dinámico, está en operación. No en la Odisea, sino arriba. Por eso podemos ver el poder dinámico operando en la forma que está operando, haciendo milagros espirituales, dejándonos ver, revelando, enseñándonos su palabra y haciendo todas estas cosas. Dice, el poder dinámico nos permite ver su venida. También nos dice, el poder dinámico abrió, reveló los sellos. ¿Ve? Nos ha permitido ver su venida, el poder dinámico. ¿La hemos visto? Pues fue el poder dinámico. Los sellos están abiertos para nosotros. Pues ha sido el poder dinámico. El poder dinámico los abrió, los reveló y ahora el poder dinámico nos los está enseñando. ¿Ve usted? Así es que estamos en esta hora gloriosa, esta hora que Dios había prometido que habría de llegar, y está Dios operándola en forma espiritual. Por lo tanto, debemos nosotros estar en forma espiritual también nosotros, no en forma intelectual ni en forma carnal, sino en forma espiritual, con una dedicación y devoción espiritual para el Señor y una actitud espiritual. Así es que esté usted en una actitud reverente en esta hora en que vivimos, en este día del Señor, para que Él se agrade de usted. Así es que vamos a estar puestos en pie. ¿Entiende ahora usted el día del Señor? Pues si entiende el día del Señor, entonces vamos a disfrutar entonces en este día del Señor de todo lo que el Señor nos tiene. Una fiesta espiritual, una fiesta gloriosa, una cena gloriosa, algo maravilloso, lo cual y de lo cual no estábamos participando antes de este día. Vamos a cantar un corito y luego vamos a ser despedidos en oración. Yo no sé si usted notó ahí en los sellos cuando le leí que el hermano Branham iba a hablar acerca de Elías y de que habían echado a perder todo por causa del fanatismo. Habían echado a perder todo lo de Elías por causa del fanatismo. Él dice, denme 10 minutitos más. Siempre cuando la tercera etapa está operando, siempre es la palabra. Y cuando se está en tercera etapa, mire, usted viene y viene el que predica, y lo que decimos es, se nos ha ido volando el tiempo. Denos un poquito más de tiempo. Vea, hermano Branham, en todos los mensajes, me permiten un poquito más de tiempo, 10 minutos. Y 10 minutos equivale a una hora o algo así. Ve, porque 10 minutos en tercera etapa es como si fuera, una hora o 2 horas en tercera etapa, operándose la tercera etapa, que es la palabra siendo traída y siendo hablada. 2 horas en tercera etapa es como si fuera 15 minutos. El tiempo vuela y entonces lo que le falta es tiempo a uno. ¿Por qué? Porque es que cuando tercera etapa está fuera de tiempo, fuera del tiempo. Por eso la tercera etapa es en el día número 8 y el día número 8 es eternidad. Y al ser la eternidad no hay tiempo. O sea, se podría comenzar por la mañana y por la noche todavía estar predicando y decir, denos 2 horitas más. 2 horitas más para decirle algo más. Después que se termine esas 2 horas. Hay algo más por ahí, pero se necesitan 2 o 3 horas más. Bueno, el Señor nos ayude a entender esto y entender que si se predica y si uno se tarda un poquito, no es porque uno quiere, sino es que hay tanto para los hijos del Señor en este día del Señor que uno no encuentra
cómo dejar de darle lo que le pertenece a los hijos. Y como es suyo, es para usted, pues hay que darlo. Y usted sabe lo que está recibiendo. Lo triste es que se le dé 15 minutos y se le deje con las ganas. Bueno, con la prueba no voy a llegar a la perfección. Deme todo lo que hay para mí. Por eso es que los viernes también no hay límite de tiempo para que lo que el Señor tenga, pues, nos los dé, porque queremos llegar a la total perfección como individuos lo más pronto posible y acabar de irnos de esta dimensión, porque nos están esperando en la otra. Usted piensa que usted es el que está esperando, no, ellos están esperando por nosotros. Siempre, amén. Oh, es maravilloso cuando podemos ver el cumplimiento de lo que Dios prometió. Como siempre les digo, lo que usted no puede entender, guárdelo en su corazón, pregúntele al Señor y algún día usted lo escuchará directamente del Señor, hablándolo a través de alguno de esos ministerios y usted entonces lo entenderá. Así es que estemos reverentes en esta hora final en que estamos y veamos a Dios manifestándose a través de esos ministerios que Él tiene para usar. Y lo que usted no puede entender de estos ministerios, cállese la boca, váyase delante de Dios en oración y Dios le va a ayudar. Si se pone a hablar, Dios no le puede ayudar. Y si Dios no le puede ayudar, el diablo entonces lo va a tratar de engañar, lo va a tratar de ¿qué? De hacer que usted cruce la línea y si la cruza después, ya no hay oportunidad. Por lo tanto, luche usted como individuo en guardarse de hablar y vaya y hable lo que tenga que hablar con el Señor en oración para que Él le ayude, porque es una hora más delicada de lo que nosotros nos imaginamos. Es una hora en la cual tenemos que estar reverentes delante del Señor, porque Él está obrando, está moviéndose en esta hora final y tenemos que tener mucho cuidado con nuestra actitud delante del Señor en la forma en que Él está obrando en esta hora final. Recuerde que así como las bendiciones actuales son espirituales y lo que Dios está haciendo es espiritual también, el juicio es un juicio espiritual. Por lo tanto, bueno, ¿qué de lo de Ananías y Zafira? En esta etapa ahora, mientras estemos en esta etapa, será también espiritual. Luego allá, vamos, lo físico lo dejamos cuando empiece la etapa en que tenga que acontecer lo físico, pero recuerde que los Ananías y Zafiras en esta etapa espiritual pueden morir y nadie darse cuenta. Bueno, vamos a dejarlo ahí. A lo mejor eso lo traigamos en algún mensaje que se predique, que abarque todo eso. Vamos a entonces a inclinar nuestros rostros. Vamos a